de la Iglesia de Europa, sino de la Iglesia universal. Hemos comenzado, si recordáis, hablando de Fulgencio, un santo que vivió entregado a su misión, vivió entregado santamente en un proyecto único, el proyecto de la época de San Fulgencio no se ha vuelto a repetir nunca más en España, la unidad de España con el cristianismo. Pero, aunque fue una empresa impresionante, no tuvo mayor repercusión fuera de nuestras fronteras. Hemos visto después a San Isidro y a su esposa Santa María de la Cabeza, porque acostumbrémonos a vivir el matrimonio respetando lo que significa el matrimonio. Yo creo que no se puede hablar únicamente de Isidro, hay que hablar de Isidro y de su esposa, María. Los padres de San Millán, que vivieron la fe en aquel Madrid mozárabe del siglo XII, pero su vida, impresionante para nosotros, quedó circunscrita en el Madrid del momento. Sin embargo, San Bernardo es un hombre de una personalidad exuberante, un joven de 23 años que arrampla con todo. Personalidad exuberante. Un francés con una proyección universal, sin el cual no se puede entender la historia de Europa. El párroco se ha marchado a un funeral y no he podido verle, pero le he traído aquí una hoja, por si hubiésemos podido hacer fotocopias para todos, para que vieseis el mapa de Europa en el siglo XII, el mapa de Europa contemporáneo a San Bernardo. ¿Puedes cogerlas? Pues una copia para cada uno es ideal, porque viendo un mapa podemos hacernos idea de la obra que un hombre ha realizado. Solo hombre ha realizado. En el año 1995, 80 personas de San Fulgencio y San Bernardo fuimos por Francia a recorrer el itinerario de San Bernardo. Comenzamos en Madrid, fuimos a Barcelona, estuvimos viendo a Gaudí. Paco. Sí, como una silla. Estuvimos viendo la obra de Gaudí y continuamos por Dijon, Lyon, Cister, Claraval, hasta acabar en París. Claro, la gente nos dimos cuenta de la grandeza de este hombre, cuyo nombre llevamos en la parroquia. La grandeza de este hombre. Impresionante. Como digo, un francés sin el cual no se puede entender la vida de toda Europa, cuya influencia llega hasta Madrid. En la época de San Bernardo se funda un monasterio cisterciense enviado por él a Madrid mismo. No estamos hablando de algo lejano a nosotros, a Madrid mismo. No se puede entender la Iglesia del siglo XII sin la influencia de este monje, hijo espiritual de San Benito, pero cisterciense. Al hablar del cister, estamos hablando de una reforma de los benedictinos. Ciertamente somos tres hombres que hemos ido recorriendo esos 3 lunes, Fulgencio, Isidoro y Bernardo, han influido en la espiritualidad de la Iglesia. Los 3 han vivido el Adviento, como hemos ido viendo, y los 3 han tenido una espiritualidad de timbre mariano. Subrayo esto porque estamos en Adviento. Y el Adviento no se puede entender sin la presencia de la Virgen. Fijaos que cuando hablamos de San Fulgencio os dije que el día anterior la semana anterior habíamos tenido la misa en San Isidro, la misa en rito visigótico, el 21 de noviembre. En la época de San Fulgencio, María tiene un título especial, que es Templo del Señor. Un título muy especial. María es considerada como Templo del Señor. San Isidro tiene una repercusión mariana, porque veíamos el lunes pasado que él dedicaba todos los sábados a la gloriosa. Es decir, la caridad cristiana la realizaba en el día dedicado a la Virgen. Y que, lo recordé el otro día, que él recorría la parroquia, todos los días antes se venía aquí a trabajar, recorría algunas parroquias, entre ellas la parroquia de Santa María de la Almudena, y muchos sábados el santuario de Atocha, un santuario muy importante en la historia medieval de Madrid. Pero, si esto es verdad, San Bernardo supera a estos dos
en lo que significa la difusión del culto mariano. Tenía una boquita de piñón, se le llama doctor melífugo, que en latín significa el que derrama miel cuando habla, o sea, engatusaba a la gente, engatusaba. Pero él dice, yo nunca hablaré de mí, siempre voy a hablar de ella. Sabéis que el cister tiene una marchamo mariano impresionante, pero con San Bernardo esto se ha subrayado de una manera muy especial. Él se llama a sí mismo el citarista de la Virgen, el que canta las glorias de María, y se le atribuyen muchas antífonas marianas. Él difundió mucho la Salve Regina, que cantamos, ¿no?, habitualmente, hasta el punto de que muchos han pensado, no es real, pero le han atribuido a él la antífona mariana, la Salve Regina. Pero sí que enseñó y compuso él personalmente una oración preciosa. Yo varias veces la he visto publicada en el boletín parroquial de esta iglesia, de esta comunidad. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que nunca se ha oído, que alguien que ha confiado en ti, etc. La conocemos de memoria, y si no, sería un buen momento, al hablar hoy de San Bernardo, para meterse en internet y ir viendo lo que significa el acordaos, esta oración tan bonita de la Virgen María. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, y enseñarlo a los más jóvenes. Hablar de Bernardo es hablar no de una persona, sino hablar de monjes, hablar del monacato. Mirad, desde Galicia hasta Grecia no se puede entender el grupo occidental sin los monjes. No se puede entender. Pero es que, si nos miramos el Mediterráneo para abajo, todo el norte de África eran grandes monasterios. Sobre todo, no olvidéis, Egipto, la Tebaida, el Nilo, que decir, los que habéis estado en Tierra Santa, ¿recordáis? Tierra Santa, los monasterios, Santa Thais, Santa María Egipciaca, mujeres y hombres. Siria, al cual hay que hacer mención hoy, porque todavía siguen en guerra y nadie se acuerda que Siria lleva 30 años una guerra terrible y tenemos que rezar por la paz, y esas navidades ojalá encuentren un momento de tranquilidad. Siria no existiría si no hubiera sido por los monjes. El monacato sirio es fundamental. Es decir, hablar de Bernardo, por tanto, es hablar del monacato. Cuando el monacato en Europa estaba tremendamente en decadencia, los benedictinos habían sufrido un siglo de hierro tremendo, una decadencia fuerte de Cluny, y surge un pequeño monasterio, como veremos hoy, que es Cister. Un monasterio con 4 gatos. Cister son 4 gatos, ¿eh? Poquísimos. Lo veremos ahora, ¿eh? Además, como son una reforma, los benedictinos se cambian el hábito. Surgen los monjes blancos. Los monjes negros son los benedictinos, ¿no? Pues ellos siguen la regla de San Benito, pero para diferenciarse se cambian el hábito y ponen una túnica blanca y una cogulla blanca entera. Se llaman los monjes blancos. Ahí se meterá, como veremos ahora, este joven de 23 años, y con él arrastrará a 30 familiares y amigos suyos, y por último hasta su propio padre y su hermano el pequeño acabarán como monjes también en Cister. Una personalidad exuberante. Por lo tanto, hablar de Bernardo es hablar del monacato. ¿Y hablar del monacato qué es? Fijaos, la charla de hoy sería para un curso, no podemos darla evidentemente, es vida reglada, vida reglada. Y esto es para los monjes, pero también miles de pueblos de Europa han nacido en torno a un monasterio. Miles. Grandes ciudades eran un monasterio. Múnich significa monje en alemán, o Mónaco significa monje en italiano. Mónaco y Múnich, por poner un ejemplo, es sencillo. Münster significa monasterio. Miles de lugares en Europa
nace en el entorno monástico. ¿Qué significa eso? Que la vida de aquellos colonos que roturan los campos, que aprenden de la cultura monástica, aprenden una vida reglada. La Edad Media no es un tiempo de bárbaros, como algunos se empeñan en decir. Es una vida en torno a una cultura monástica. Pero también, además, la cultura reglada es una vida intelectual. En un tiempo en que nadie quiere leer ni escribir, en ese tiempo hay hombres y mujeres, digo hombres y mujeres, porque aquí no tiene sentido hablar de ella, lamentablemente, porque no nos toca, no está en el trípode de Fulgencio, Isidro y Bernardo, pero una mujer impresionante, contemporánea, que es Santa Hildegarda de Bingen, contemporánea, No hay mujer en la Edad Media que se pueda comparar a Hildegarda de Bingen. La conocen 4, lamentablemente. Benedicto XVI, que es una cabeza amueblada, Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia. Si os gusta la música, meteros en Google y poned música de Santa Hildegarda de Bingen. Y veréis qué mujer. Pero si queréis saber sobre farmacia, recetas de Santa Hildegarda de Bingen. En farmacia lo que queráis. Y así sucesivamente. La cultura, el estudio, veremos ahora al final lo que significa la cultura, el canto gregoriano. El canto gregoriano no es un canto cualquiera, es el canto oficial de la Iglesia de Occidente, donde prima la letra por encima de la música. Nosotros tenemos un oído hecho simplemente al ritmo. El gregoriano tiene 8 tonos, pero además prima la letra. Cuando uno se mete a estudiar, a escuchar primero tranquilamente el gregoriano, uno avanza espiritualmente. El Cister, San Bernardo por lo tanto, ha contribuido poderosísimamente a todo esto en una lengua que entonces era común a Europa. Había muchas lenguas en este momento, estamos en el siglo XII, pero una única lengua para la cultura, los libros, para el intelecto, para el estudio, una única lengua para las publicaciones, el latín. Pero también hablar de Monacato es hablar de lo que aprendió Bernardo y lo que enseñó Bernardo toda su vida. Es hablar de la alabanza divina. Hemos dicho hoy en la misa que queremos que llegue la Navidad esperando, recogidos en oración y en alabanza. Bernardo ha enseñado una cosa que se llama opus Dei. ¿Qué significa opus Dei? Oficio divino. El oficio divino es la obra que se hace para Dios. ¿Y qué obra se hace para Dios? Lo que hizo Cristo. Dedicar el día al Padre. El día y la noche. La obra de Dios es desgranar las horas del día alabándole. Oficio divino. Con 2 ejes fundamentales, que son la oración de la mañana, alabanzas matutinas, alabanzas, se dice en latín, laudes, y alabanzas vespertinas o lucernario, cuando se encienden las candelas al caer la tarde. Son los 2 ejes que marcan la vida de los monasterios, marcan la vida de las parroquias y marcan la vida de los fieles. Oración de la mañana, oración de la tarde. Pero los monjes dividen además el día en otros bloques. A las 9 de la mañana, es la hora tercia del día, la oración tercera. A las 12 del mediodía, la oración sexta, porque los antiguos dividían el día en bloques no de 1 hora de 60 minutos, sino en bloques de unas 3 horas, ¿de acuerdo? Bloques de 3 horas. Así pues tenemos el primer bloque después de laudes es tercia, 3 horas después sexta, y luego a las 3 de la tarde, nona, la hora en que murió Cristo, la hora de nona, las 3 de la tarde. Entonces fijaos que laudes, vísperas, 3 horas menores, el centro de cada día es la Eucaristía, y al acabar la jornada, una oración que completa, que se llama, así mismo, completas. Los monjes tienen una oración más, que se llama vigilias. Vigilias. Los benedictinos las habían llamado antes maitines, porque los maitines se hacen antes
de que la mañana alboree, antes de que se acabe la noche. Mientras que los cistercienses, San Bernardo, que es prácticamente el fundador del cister, San Bernardo no es el fundador, pero prácticamente es el fundador del cister, San Bernardo propone que los monjes se levanten a medianoche, que hagan vigilias, hagan un tiempo de vigilia, o sea, de no dormir, para que la noche, también una parte de la noche, una porción del sueño, esté consagrada al Señor. Los cistercienses también, en esta espiritualidad, que tiene como primer aspecto el oficio divino, tienen también el calendario. ¿Por qué es importante esto? Cada región, cada diócesis tenía su calendario. Fijaos la hoja que tenéis delante. Toda Europa está plagada de monasterios cistercienses, que tienen su centro en Cister y después en Claraval. Solo en la época de San Bernardo, él personalmente funda 68 monasterios. Él personalmente. No ha habido santo en toda la iglesia que ha hecho lo que este hombre ha hecho. 68 monasterios. Pero al morir San Bernardo, sus monjes blancos han fundado unos 300 monasterios en Europa. ¿Les cuenta la influencia espiritual, cultural que supone eso? Eso ha influido en el calendario, porque proponen un calendario. El siglo XII también es, ahora hablaré un poquito del calendario, el siglo de la teología simbólica. Es el siglo del románico. El románico es una espiritualidad, una arquitectura tremendamente espiritual. Hay que decir una cosa. Cuando vimos una iglesia románica, no era así la época de San Bernardo. Hoy vemos piedras de piedra. Hay que pensar que cada piedra, repito, cada piedra estaba pintada, coloreada. Las columnas no eran de mármol, estaban pintadas de verde, de rojo, de amarillo. Yo he visto de niño, cuando he ido de joven también, el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. No tiene que ver nada con lo que vemos ahora. Hoy se ha recuperado el colorido original. Todo estaba absolutamente coloreado, todo estaba pintado. En la antigüedad la piedra no era vista, no gustaba, les gustaba el color. Entonces, en la época hay que ver que se gastaba muchísimo, y San Bernardo lo que va a hacer es proponer una arquitectura, primero, minimalista, es decir, lo que sobra, sobra. Si queremos la Virgen, una sola imagen de la Virgen y no hay más. Nada del Carmen, ni la Milagrosa, ni la Virgen de la Almudena, no. Una Virgen, una imagen. Si hay un Cristo, un solo Cristo, no 50. Luego el barroco será la reacción con todo esto, pero el cister es la limpieza, ir a lo esencial. Por eso el cister, las iglesias cistercienses, tendrán tremenda luz, donde la luz hablará por sí misma. Voy a haceros una apreciación. Cuando salgáis de la iglesia, mirad esas vidrieras. Mirad las vidrieras de la capilla del Santísimo. La última vez que vine, estuve con un grupo de gente y les dije, ¿qué hay en la capilla del Santísimo? Dice, nunca me he fijado. Nunca me he fijado. Llevan aquí 50 años. ¿Qué significa la luz que entra por estas tus vidrieras? San Bernardo diría, hay que tener ojos para rezar. Hay que aprender a rezar con la vista. Y para eso Bernardo propone mucho a sus monjes el silencio, la meditación, la contemplación. Cuando eso no existe, rellenamos las cosas, venga, pegotes con cosas, pegotes, ¿no? El románico es limpieza, pero sobre todo el arte cisterciense, el arte influido por Bernardo de Claraval, es tremenda limpieza, ir a lo fundamental.
Él piensa que la luz es fundamental y dice, ¿por dónde sale el sol? Si vais a Fontenay, si vais a Trefontana, si vais a Claraval, si vais a aquí en Madrid, a Pelayo de la Presa, donde está el monasterio que él fundó, que es la Comunidad de Madrid, todos están orientados hacia el este o bien hacia el 25 de marzo, donde sale el sol el 25 de marzo, o bien donde sale el sol el 25 de diciembre. No son casualidades. El sol tiene también un lenguaje que hay que conocer, diría él. En tiempos litúrgicos, ellos dan mucha importancia al Adviento. He dicho que son eminentemente marianos. Fijaos que en esa época, en el siglo XII, comienza a difundirse lo que llamaremos más tarde el rosario. Un siglo más tarde será el siglo de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán ya se encontró con esos cordeles llenos de nudos, que eran rosas a la dama, de ahí el nombre de rosario, llamado también en su momento corona, porque hacían coronar de rosas, que eran Avemarías e imágenes de la Virgen. Pero sobre todo comienza a difundirse los días en los que estamos ahora. Esto es muy interesante. Los días en los que estamos ahora. La semana de la O. Y viene la gran advocación, que ya hablamos el otro día, ¿recordáis? La Virgen de la O, el 18 de diciembre, la gran fiesta de la esperanza. Pues esas imágenes de María embarazada, preciosas, que se dan culto el 18 de diciembre, y estos monjes lo que hacen es crear todas unas grandes catequesis en torno a Cristo Jesús. La gente del medievo tenía una formación cristológica impresionante. ¿Sabéis por qué? Porque no tenían en ese momento, cuando acababa el día, no había luz. Se reunían en torno al monasterio, tocaban las campanas, y el abad, desde el día 17 al 23, después de vísperas, donde cantaba la antífona de la O, hoy hemos predicado de raíz de Jesé, ayer predicamos de Adonai, anteayer de sabiduría, y así sucesivamente cada día un tema, y aquellos cristianos se reunían y en los claustros, ¿sabéis qué hacían del 17 al 23? Compartir. Los monjes ponían bandejas de nueces, avellanas, peladillas, dulces. Recordad lo que dije el otro día, primaba entonces, hasta el siglo XX ha primado la abstinencia en todo el Adviento, no se podían tomar mantecados, ni nada con manteca, nada que tuviese que ver con el cerdo ni con la carne. Pero estos días se sacaban estas chucherías justamente para que la gente viniese para compartir, y al acabar la catequesis sobre un título de Cristo, la gente compartía un rato de fiesta preparando la alegría de la Navidad. Y también, ¿qué hacían? Y eso es muy importante para entender cosas posteriores. En los pueblos, en los monasterios, en los lugares donde había colegiatas, la gente preparaba representaciones que se hacían fundamentalmente el 24 de diciembre. Estos días eran de grandes ensayos y en esas se llamaban autos. Autos porque iban por sí mismas. Bueno, ¿recordáis? En nuestra lengua española, en castellano antiguo, ¿cuál es la pieza más antigua que tenemos en nuestra lengua? El texto largo. ¿Cuál es el texto largo que tenemos? El auto de los Reyes Magos. El auto de los Reyes Magos. Uno de estas representaciones, justamente. ¿Por qué digo esto? Porque habéis puesto allí el árbol, ¿eh? ¿Por qué se ponían en las iglesias árboles? Porque se comenzaba todo con la historia de Adán y Eva. El árbol de la vida, el árbol del paraíso. Y se acababa todo con el árbol de la cruz. En definitiva, nosotros cantamos cada mes una antífona que dice: el árbol de la vida es tu cruz, oh Señor.
La liturgia de la Iglesia canta cada mes: el árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Para ellos no hay diferencia entre el árbol que hemos iluminado y el árbol de la cruz. Mucha gente hoy no sería capaz de hacer hilazón, Y por eso esos árboles se llenaban de manzanas, como he dicho el otro día, ¿recordáis, no? Porque hablaban latín, y en latín la palabra manzana y la palabra pecado se escribe igual, malum. La palabra manzana y pecado es exactamente igual, malum. Hablar de Eva es hablar de la manzana. Ver la manzana iluminada, ver la manzana en el árbol de la cruz, es hablar de redención. Dios ha asumido mi pecado, mi manzana, y la ha colgado en el árbol de la cruz. Me ha librado del pecado y lo ha cargado Él. Estos autos sacramentales, estas representaciones, se hacían el 24 de diciembre, porque todavía hoy, si abrís el libro de la Iglesia que se llama Martirologio, en el libro donde están todos los santos, ¿sabéis qué se celebra el 24 de diciembre? ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Meteros en internet y lo buscáis. La fiesta de Adán y Eva y todos los antepasados de Jesús. Y por eso las parroquias, en los monasterios especialmente, y esto lo potencia el Cister de una manera especialísima, se difunden estas representaciones que son una auténtica catequesis puesta en escena, un auto, lo que luego muy posteriormente se llamarán autos sacramentales, no son sino la continuidad de esto en torno a la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Ahora bien, pinceladas de San Bernardo, no voy a dar muchas porque las sabéis mejor que yo, sois la parroquia de San Bernardo. Como he dicho antes, es un hombre que está presente en toda Europa, desde la predicación de la Segunda Cruzada, el tema de los moros, la vida intelectual y toda la política de su momento. Está metido en todos los follones. ¿Y cómo este hombre es capaz de llegar? Pues en definitiva, yo creo que no hay más explicación que pensar que Dios elige en cada momento lo que necesitamos. Es este doctor de la Iglesia, uno de los titulares de esta parroquia, de la Villa de Madrid, y todos conocéis que nace a finales del siglo XI, contemporáneo de San Isidro, y muere en la mitad del siglo XII, también contemporáneo a San Isidro. Muere su madre, él estaba llamado a ser a la vida militar, su padre era un militar importante, el duque de Borgoña, pero él, viendo la muerte de la madre y viendo que la vida se acaba, decide consagrar su vida a aquel que vive para siempre. Y, en vez de meterse en un monasterio de Borgoñón, que son monasterios ricos, importantes, cluniacenses, benedictinos, de monjes negros, elige un monasterio que acaba de nacer, que son muy poquitos monjes. Son muy poquitos porque estos monasterios querían ser radicales, no vivir de rentas, ni vivir de riquezas, sino vivir del trabajo. Volver lo que San Benito había dicho, ora et labora. Y eran muy poquitos, muy pocos. Había sido fundado este monasterio por San Roberto de Moresmes y de repente se presenta un día allí Bernardo y no va solo. Durante meses estaba preparando su entrada, animando amigos con quienes iba a ser compañero de armas, a otros militares e incluso a hermanos suyos. Y con un tío suyo, hermanos y un montón de amigos, se presenta, llama a las puertas del monasterio de Cister, donde estaba un inglés de abad, Stephen Harding. Eran, como he dicho, 4 gatos y ve venir 30 de golpe, imaginaos, 30 de golpe. Claro, esa difusión hace que con los años Stephen Harding, que además era un santo, le diga, mira, tú vete y funda por tu cuenta, ¿no? Porque aquí nos tienes un poco ya hartos. Y bueno, pues sabéis que los santos son los que martirizan a otros, ¿no? Hacen santos a otros porque los hacen mártires también. Pues esto pasó con San Bernardo, que era un santo, pero donde iba, la liaba. Y el padre abad, viendo que es un hombre de Dios, pero que es un liante, lo manda a fundar otro monasterio.
y funda Claraval, Valle Claro. Allí fue ordenado presbítero y allí fue bendecido como abad del monasterio. Sin embargo, este hombre, que era un liante de mucho cuidado, era un hombre tremendamente observante, riguroso en ayunos, en levantarse por la noche en oración, y cayó profundamente enfermo. Y sin embargo, con una enfermedad que le acompañó toda la vida, comenzó a liderar monjes que venían atraídos de la fama observante del monasterio, del canto gregoriano, del estilo de la formación que daban, y mucha gente iba a su monasterio a estudiar las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales, que es la formación básica que todo clérigo tenía. Y luego estudiaban, si querían, filosofía o teología para ordenarse de curas. Pero cualquier chaval podía ir a un monasterio a estudiar el trivium y el quadrivium, 7 artes liberales, que era el fundamento de la cultura medieval. Este hombre comienza a darse cuenta de que no pueden vivir tantos en el monasterio y funda un monasterio, luego otro, acabo de decir, hasta 68 monasterios en su vida, fundados por él personalmente. Pero sus propios monjes, que van creciendo, llegan a formar hasta 300 lugares de culto en Europa. Fijaos el mapa que tenéis, si es un mapa donde la influencia de Bernardo va desde la península ibérica hasta los Urales. Como hombre, como místico. Fijaos, él insiste en algo novedoso en la Iglesia, adelantándose en un siglo a Francisco de Asís y luego a la gran española Teresa de Jesús. Insiste mucho en la humanidad de Cristo. El siglo anterior es un siglo en que se ha visto a Cristo solo como Dios, como Kyrios, nada más como Kyrios. Él insiste en que Cristo también es humano, la humanidad de Cristo. De hecho, fijaos, a veces los pintores le han puesto una relación con la Virgen, como si se hubiese amamantado a la Virgen a Cristo. De hecho, la Virgen de la Leche, famosa, ¿no? Es el cuadro donde la Virgen echa su leche en la boca de Bernardo. Es una manera de hablar místicamente de que él ha vivido la humanidad de Cristo cercano al mismo Señor, ¿no? Y eso le ha llevado a vivir un grado de mística impresionante, a investigar el misterio divino, a rezar, y la gente que entraba en contacto con él y que le oía decía: aquí hay algo más. Claro, ese era un místico inteligente que produjo muchísimas enemistades, intentos de asesinato. Un discípulo suyo, Eugenio III, va a ser papa. Y claro, la influencia de Bernardo en la Iglesia va a ser fundamental. Un discípulo suyo, un monje suyo, llega a ser obispo de Roma. Tercer punto, organizador. Fijaos, no solamente organiza el monacato, como hemos dicho, la importancia que tiene, sino también órdenes militares, y llega a escribir él personalmente la regla de los caballeros templarios. Aquí habría que hablar de una manera preciosa sobre qué significa Tierra Santa en la espiritualidad del siglo XII. Hay una leyenda en Madrid, que aprovecho para decir, no se publicó en Madrid, se publicó en Londres. No se publicó en Madrid, se publicó en Londres. Hay una leyenda madrileña que dice que San Isidro quería ir a Tierra Santa. Es el viaje espiritual de San Isidro a Jerusalén. Y cuando tiene ahorrado para ir, dice la leyenda, pasa un pobre por su casa un sábado y da todo el dinero al pobre. Y aquella noche se va a la cama y sueña que ha estado en Tierra Santa. La leyenda cuenta, va por Belén, por los campos de Belén, por los campos de trigo, y como era labrador, se dedica a coger las espigas, ¿no? Dice la leyenda que al levantarse ve que en su cama hay un haz de trigo, el mismo que había recogido los campos de Belén. Es una leyenda, pero el vulgo quiso
difusión de que él no había ido a Tierra Santa, pero había vivido la experiencia de haber ido a los santos lugares. Para el hombre del medievo, los santos lugares eran más importantes que su propia vida. Por eso hay que entender las cruzadas desde esa perspectiva. Hoy con nuestra mentalidad no podemos apoyar las cruzadas, ni apoyar los templarios, pero él escribe personalmente la regla de los templarios. Él personalmente dirige espiritualmente a los templarios, con lo que ha supuesto la Iglesia y el mundo, los templarios, y luego la fama que han tenido, la leyenda de esta gente. Y las órdenes militares que tienen que ver todas con el fundamento de Bernardo. Todavía hoy, las órdenes militares que existen en la Iglesia son San Juan de Jerusalén, Santo Sepulcro, y en España Montesa, Santiago, Calatrava, etc. Esas órdenes todavía hoy invocan la presencia o toman el hábito de Bernardo de Claraval. En el año 1099, Jerusalén había sido tomado por los cruzados, por los latinos. En vida, era muy pequeño Bernardo cuando se crea el reino cruzado de Jerusalén, el reino latino, justamente, para que os hagamos una idea, el mismo año que muere el Cid Campeador, para que veamos que son contemporáneos, el Cid Campeador. Entonces, todo ese aspecto sería objeto de una conferencia, pero no podemos aquí más que dar unas pinceladas para que veáis la importancia de este hombre. El cuarto aspecto es su faceta de predicador. Ya he dicho que le llamaban doctor Melifluo, fue invitado en todas las diócesis de Francia a predicar y en una de ellas se burlaron de él al hablar. Casualmente fue cerca de Toulouse, donde luego, un siglo más tarde, se desarrollaría la herejía de los cátaros en Francia. Fue un hombre muy acogido en Betzalé, donde está el sepulcro, sedicente sepulcro de Santa María Magdalena. Junto al sepulcro de Santa María Magdalena, en Betzalé, en Francia, publica y predica la segunda famosa cruzada, que como sabéis, la segunda cruzada fue un auténtico desastre. Los caballeros cristianos perdieron la guerra a manos de los turcos selyúcidas y el palo que le cayó fue tremendo a Bernardo, tremendo. Sin embargo, este hombre siguió predicando a Jesucristo, siguió escribiendo muchísimo. Si queréis leer de él un par de horitas, una es el comentario a los Salmos y otra los 12 grados de humildad. Es impresionante. Los 12 grados de humildad. Esto lo había propuesto ya su padre espiritual, San Benito, y él profundiza aplicándose a su propia vida, ya que era un hombre, como he dicho antes, electrizante, cuando hablaba juntaba masas, pero la faceta de predicador ha quedado, además, no se ha perdido, ha quedado en muchos de sus escritos. Quinto aspecto, estudioso y maestro. Ya he dicho que él potencia en sus monasterios que todos los monjes trabajen en el campo. Un cisterciense tiene que ser tremendamente pobre, pero tiene que estudiar. El trivium eran 3 asignaturas: gramática, retórica y lógica. Y el quadrivium, o 4 vías, son aritmética, geometría, astronomía y música. Eran como 7 grandes bloques de formación, que esto cambió el rostro de Europa. De entre sus discípulos, fue un gran maestro. Ya he dicho antes que en 1145 uno de sus monjes, compañero suyo, amigo suyo, será elegido papa con el nombre de Eugenio III. Sexto aspecto, que ya he dicho, la predicación de las cruzadas. Aquí es un tema que había que profundizar. Hubo 4 grandes cruzadas. La segunda se debe a él. Ya sabemos que acabó mal, pero la mística que une a ingleses, a castellanos y a aragoneses menos, porque tenemos nuestra propia cruzada
el moro en nuestra propia tierra, pero franceses, italianos, toda Europa está unida bajo un único hombre en una predicación. Ya lo he mencionado, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Séptimo, ideal de pobreza. Una iglesia que es tremendamente rica, la iglesia de los monjes benedictinos cluniacenses, y él va justamente al otro extremo, que en los monasterios no haya nada que no sea imprescindible. Una pobreza incluso, como he dicho antes, hasta en el arte. Si tiene que haber 7 candelabros, mejor que haya 8, 7. Si tiene que haber un cáliz, mejor que haya 2. Lo mejor para el Señor, pero en lo mínimo imprescindible. Si hay un pobre, que el pobre sea atendido antes que el arte, ¿no? Imágenes, las mismas. Lo que he dicho antes, lo mínimo imprescindible. Es un reflejo de su propio ascetismo. Todavía hoy entrar en un monasterio cisterciense es ver justamente eso. Recordemos que hoy los cistercienses se han llamado después trapenses, porque una reforma del cister es la reforma de la trapa. Cuando todo este ideal cae, vuelve a enriquecerse el cister, y otro monasterio, Trappes, en Francia, recoge el testigo y vuelve a la reforma antigua, ¿no? En este ideal de pobreza, él dice que la gran riqueza es la luz, lo que he dicho antes, cuando habla de las vidrieras. La gran riqueza es mirar al sol, cuidar la luz, y lo que significa esto de la luz interior, que seamos transparentes. Unas comunidades que sean transparencia de lo que creen que es en Cristo, ¿no? Y recordemos que esa influencia en el arte, en la pobreza del arte, ha creado un estilo que se llama, asimismo, arte cisterciense. Una especie, para entenderlo, sería una mezcla de románico con un protogótico, ¿no? Y en el octavo punto, recordar la importancia que he dicho antes, cuando he hecho la introducción, de la devoción mariana. En su época no era dogma ni la Inmaculada ni tampoco la Asunción de María, Pero todos los monasterios fundados por Bernardo o por monjes bernardos cistercienses están dedicados a Santa María. Para él la fiesta grande es el 15 de agosto. La influencia de Bernardo ha sido tal que esa fiesta se ha celebrado como propia en miles de pueblos de toda Europa. El propagador del amor a Santa María, como he dicho antes, él manda que todas las noches se cante la salve. Por influencia de San Bernardo entra en el oficio divino romano y que tengamos una antífona dedicada a la Virgen al final del día. Noveno aspecto. El amor a la Biblia. Los monjes cistercienses, como los benedictinos, tienen que estudiar y tienen además que copiar los libros. No hay imprenta, tienen que escribir a mano todas las obras. Y además de la Biblia, San Bernardo cuida mucho los libros que tienen que ver con el simbolismo. Por eso hoy en Europa se hace de moda San Bernardo. Cuando la gente quiere hablar un poco de esoterismo, se mete con el mundo bernardino, ¿no? Porque potencia mucho el mundo simbólico. Pero él, sobre todo, en sus escritos, en sus predicaciones, lo que más cita es la Biblia. Y dentro de la Biblia, fijaos, los Salmos, cartas paulinas y, evidentemente, los Evangelios. Y como he dicho antes, es un hombre enamorado del Adviento, conoce perfectamente a los 3 profetas que se llaman Isaías, que están publicados en un libro que se llama Isaías, pero son 3 profetas distintos. Primero Isaías, segundo Isaías, tercero Isaías. Es un especialista en Isaías, Y es el hombre que pone de moda un libro erótico en la Biblia, el Cantar de los Cantares. Para entender la relación del alma con Dios, propone la lectura de un libro que hasta su época no era excesivamente conocido, el Cantar de los Cantares. 10º aspecto,
potenciador de los padres de la Iglesia. Gracias a los monjes de San Bernardo, hoy valoramos y conocemos hombres de la categoría de San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno y, por supuesto, San Benito. Los monjes se dedican a copiar y a difundir esos libros. ¿Recordáis que el otro día hice una pregunta que nadie contestó? ¿Cómo un labrador medieval, laico, Isidro de Madrid, sabía leer y escribir? ¿Por qué? Dice el biógrafo de San Isidro que era conocedor e imitador de la Sagrada Escritura. ¿Sabéis lo que hacían los monjes por los jóvenes? No solamente tenían que ir a la iglesia, sino les mandaban que asistiesen a la escuela dominical. Domingos iba al campo y los domingos tenían que aprender los salmos y solo sabían leer y escribir con el libro que tenían, que era este. El leccionario, es decir, la selección de lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento y del Evangelio, el leccionario. Todos los jóvenes sabían leer y escribir porque tenían que cantar en misa los salmos y después, cuando tenían 18 años, se les proponía o hacerse monjes o casarse. Unos se metían a monjes, otros eran curas seculares, pero los que se casaban tenían una formación impresionante porque habían sido educados así. Y en Madrid, ya dije el otro día, ¿recordáis? Donde hoy está la caja de ahorros, donde están las casas reales, al lado del Corte Inglés, ¿recordáis? Las casas reales. Ahí hay un monasterio actualmente de mujeres, de clarisas, hubo un monasterio benedictino. Y antes, un monasterio mozárabe. Primero un cenobio mozárabe, después un monasterio benedictino y ahora un convento de clarisas. Ahí fue el centro de formación cristiana en Madrid. No había escuelas, no existían escuelas entonces, no había universidades, eran los monasterios. Ahí se estudiaban a los padres de la Iglesia y los cistercienses, a diferencia de otros monjes, eran monjes alejandrinos. Les gustaba el simbolismo, la influencia que venía de Egipto, pues San Atanasio, Orígenes, y de ahí provienen los abundantes sermones de San Bernardo. Quiero acabar recordando lo que en la introducción os animaba a conocer. Este es hermano espiritual de una gran mujer. Aquí no nos toca, como he dicho antes, hablar de ella, pero esta mujer yo considero que es importantísima. Creo que hay que reivindicar en Europa el papel de estas grandes mujeres, de estas grandes santas. Sí, está Umbelina, que es la hermana de Bernardo, pero Umbelina no llega a la categoría de Hildegarda de Bingen. Yo ya acabo estas charlas, las viento, pero os animo a que vosotros os metéis en internet y os metéis a investigar la vida de esta mujer que tiene una gran relación epistolar con Bernardo y ambos van en la misma dirección de la simbólica y de los libros que antes os he recomendado. San Bernardo, él personalmente, aconseja espiritualmente en sus cartas a Santa Hildegarda y dice de ella que escriba lo que el Espíritu la inspira. Fijaos, cuando leáis el Estivías, conoce los caminos de Hildegarda de Bingen, recordad que San Bernardo es el que le ha aconsejado a esta gran mujer a escribir sus obras. Ambos coinciden en su lema. Tanto Bernardo como Hildegarda tienen un lema. Es no anteponer nada al amor de Cristo. El lema es no anteponer nada al amor de Cristo. Y Bernardo considera a Hildegarda como la luz admirable de su época, la mujer animada por inspiración divina. Bien, con estas ideas que me he preparado para
hacer la exposición de Bernardo, hemos llegado al final de estos 3 encuentros que han intentado acercarnos, abrirnos simplemente como un aperitivo, acercarnos la vida de estos 3 grandes hombres impresionantes, como digo, cada uno acompañado de una gran mujer, en el caso de Fulgencio, su hermana Florentina, en el caso de Isidro, su mujer, María de la Cabeza, en el caso de Bernardo y Edgarda de Bingen. Pero para que veáis que la Iglesia, la tradición de la Iglesia en la que estamos cimentados, es una tradición preciosa. Basta abrir una ventana, asomarnos en ella y ver cuánto nos queda por saber, cuánto podemos conocer y cuánto podemos profundizar. Así que yo no me callo, pues tenéis que hacer alguna crítica, sugerencia, aportación, pregunta o seguir adelante para ir viviendo el Adviento y acercarnos a la Navidad. Muchísimas gracias. No sé si queréis alguna pregunta, alguna sugerencia, o os he machacado a todos con la clase. Bueno, pues aprovecho entonces que el párroco me ha dejado vía libre para deciros que si algo queréis, apuntad en vuestra agenda que en Navidad, si queréis, seguimos viéndonos. El día 2 de enero vamos a ir en peregrinación a la colegiata de San Isidro. Como estamos en Año Santo, vamos a lucrar la indulgencia plenaria aquí en la calle Toledo, método Latina, basta que subamos andando, ahí no puede ir andando, pues coger el autobús. Vamos a ir a las 7 de la tarde, viene el obispo de Córdoba, a presidir la misa. Como San Isidro bien lo sabemos en la mozárabe, la misa de ese día será en rito hispano-mozárabe, presidida por el obispo de Córdoba. En Córdoba quieren revitalizar todo esto y viene a Mateo justamente ante este requerimiento, porque San Isidro pues es una persona que a la que tenemos viva con toda esa espiritualidad. Así me permito invitaros, si alguien quiere subir, invitar amigos, así de otra manera el tiempo de Navidad, invitar a los hijos, invitar a la gente que veáis. El día 2 de enero a las 6 de la tarde iremos con el grupo de Botia y el obispo de Córdoba a hacer la Eucaristía. Allí podemos ver otra vez, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias.